Vamos a nuestras Biblias a Ezequiel 22, Ezequiel capítulo 22. Ya que he encontrado Ezequiel 22, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer los dos últimos versículos de Ezequiel 22, 30 y 31, todos juntos a una voz. Si alguien junto a usted no tiene Biblia, sea amable con ellos y compártalos para que todo el mundo pueda leer. Si usted viene con familia o pareja y traen dos Biblias, a lo mejor pueden compartir ustedes una y prestar la otra. Ezequiel 22, versículos 30 y 31. ¿Lo tienen? Todos juntos dice la palabra de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vamos a ver. Padre nuestro, el profeta que leemos, Señor, escribió este pasaje a unos 2600 años atrás. Y Señor, hoy podemos abrirlo, porque el texto es viejo, antiguo. Padre, podemos aprender una vez más, Señor, elementos y principios bíblicos para nuestra vida ser edificada, más aún, Señor, plenamente transformada, Señor. Hay el potencial en ti, Señor, y aquí en este lugar, por medio de tu Espíritu, Padre, para hacer cambios de vida. Son probables y posibles, Señor, en todos y cada uno de los presentes. Quita en medio de nosotros toda distracción, Señor, que estemos atentos a tu palabra y a la acción que tu Espíritu quiere hacer en cada corazón. Padre, guíanos a estar dóciles y dispuestos a lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Porque lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo y Señor y Salvador nuestro, Jesucristo, a quien prometes darnos todas las cosas. Amén. Puede tomar asiento. Es uno de los cuadros más tristes en la historia de Israel. No es el único tiempo de esta circunstancia, porque Dios no quiere que Israel pase por lo que está pasando aquí, que es un cuadro de destrucción y de muerte y de cautiverio y de desolación. ¿Tú te preocupas por lo que pasa en nuestro país? ¿Sí o no? Pues lo que está pasando en nuestro país, por difícil, trata de ver, mira, no me gusta ser pesimista, no soy optimista por naturaleza, pero por un momento juega a tener el papel del más pesimista y derrotista que puede haber. Conoce gente así, que siempre tienen el don de que por más buena que sea la situación, en el lado malo, ¿verdad? Pero por un momento, imagina ese lado malo de la situación de nuestro país, y ese cuadro que pudieras imaginar por malo en nuestro país es glorioso en comparación con lo que está pasando aquí en Israel. Es el abandono de Dios, es el juicio de Dios que nosotros todavía no hemos experimentado. Si hay algo que estamos experimentando tú y yo, es la misericordia y la gracia de Dios. De verdad, Dios ha sido bueno por nuestro país, porque viendo cómo está nuestro pecado e idolatría e maldad, no solamente en el presente, sino día tras día, a lo largo de nuestra historia, era para que este país fuese juzgado y destruido. Y de eso está hablando el Señor aquí. Que como busca, dice aquí, entre ellos un hombre que hiciese vallado. Mira, la justicia es uno de los atributos de Dios, y la justicia, todo el mundo exige justicia, ¿no es cierto? No es un lema cuando gente sale a hacer marchas ante una injusticia, y uno de esos cánticos que sacan es: si no hay justicia, no habrá paz. La justicia es algo que demandamos y buscamos, y Dios es un juez justo y perfecto, y Él va a obrar siempre en justicia, aunque se lo pidamos o no. Y por eso es que tiene que hacer juicio para con su pueblo, porque han sido rebeldes, desobedientes. Pero al mismo tiempo Dios también es
castigas y luego les dices, esto me duele a mí más que a ti. Y los hijos están, sí, ¿cómo no? A ver, préstamelo. Pero es verdad, un padre no castiga al hijo porque se le antoja. No hay ningún día que un padre castigue al hijo, que el papá se haya levantado y abre las cortinas y dice, es un buen día para castigar a mis hijos. Mira qué soleado es el día, se me antoja castigar a alguien. Así no comienza. Les damos el castigo porque lo buscan, se lo ganan a pulso, ¿sí o no? Y lo hacemos porque los amamos, porque le he dicho, vale más 1, 2, 3 balas de dolor y sufrimiento en 3 segundos que 1, 2, 3 balas en su cabeza que los mate por ser rebeldes, o 1, 2, 3 meses o años de cárcel, o de alguna manera que terminen en el cementerio o perdiendo su libertad o en el hospital por consecuencia de sus malos actos. Y el Señor aquí, sabiendo que viene el juicio sobre su propio pueblo, la historia de Israel aquí es en el tiempo del cautiverio de Nabucodonosor, rey caldeo de Babilonia, lo que hoy es Irak. Ya la parte norte de Israel, el reino del norte de Israel, había sido llevado cautivo unos 150 años atrás, más o menos, por los asirios, cuya capital era Nínive, donde Jonás había sido enviado, y por algo Jonás no quería ir porque sabía que los perversos y sanguinarios que eran los asirios, y de no irles a predicar Jonás, Dios los hubiera destruido. Y Jonás, aunque era profeta de Dios, estaba feliz de que aquellos fueran no arrepentidos, no salvos, no perdonados y destruidos, porque eran enemigos de su nación. Pero aún así Dios los mandó a ir allá y fueron salvos, se arrepintieron y pudieron llevar a cabo la destrucción de Israel, porque Israel se lo merecía. Hizo lo malo rey tras rey ante los ojos de Jehová, y finalmente vino lo irremediable. Eso fue el reino del norte. Esa es otra historia. Pero en este episodio, en el tiempo de Ezequiel, hay 3 profetas contemporáneos con Ezequiel, Jeremías y Daniel, en el tiempo del cautiverio que duró 70 años. Jeremías fue dejado atrás en la tierra de Judá porque los caldeos, los babilonios, no se llevaron a los enfermos, a los ancianos, a los decrépitos, a los más débiles, porque eran más carga que ayuda, y era mejor dejar a alguien en la tierra para que no creciera la hierba mala y las bestias, y era mejor dejarlos. Y dejaron a Jeremías, fue el profeta que Dios levantó para predicar a ellos. Por eso tanta lamentación, ¿verdad? El profeta llorón, ¿verdad? Jeremías. Pero los otros 2 profetas fueron llevados con todos los miles y decenas de miles de cautivos, de jóvenes, de cuerpos fuertes, hábiles, aptos para hacer alguna obra en la capital del reino, Babilonia. Y de los 2, Daniel y Ezequiel, Daniel fue escogido porque era apto para trabajar y ministrar en el palacio del rey Nabucodonosor. Y más adelante con Ciro y con Darío en Media y Persia, otra historia. Pero Ezequiel fue llevado como profeta a ministrar al hombre común, sí, llevado cautivo, pero vamos a decir al hombre de la calle, ¿sí? Y el juicio de Dios es decretado, y el Señor, buscando todavía una última oportunidad de gracia y misericordia para su pueblo, dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, que de alguna manera fuera el instrumento, el vehículo, para que no llegue la ira de mi justicia, que llegue la gracia y la misericordia de Dios. ¿Dónde hay aquel que predique y que los lleve al arrepentimiento, como Jonás, que no quería, pero fue el que fue llevado a fuerzas a Nínive para que se arrepintieran, y se arrepintieron aquellos perversos, paganos, idólatras, enemigos de Dios y de Israel? Y el pueblo de Dios no fue hallado nadie. Dice: ¿quién va a ver que se pare la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor del pueblo, para que yo no la destruyese? Por un lado Dios dice: tengo que obrar la justicia, pero ojalá pudiera encontrar un instrumento, un elemento que pueda ser usado como el conducto de mi perdón. Y dice: no lo hallé. ¿Será porque había escasez de hombres o de población? No. Pero sucedió entonces como sucede hoy en día. Todo el mundo tiene su agenda privada, todo el mundo tiene su plan personal de lo que cada uno está haciendo, menos los propósitos de Dios, menos el plan de Dios, menos el vehículo que puede hacer la verdadera diferencia. Mira, podría haber sido allá un año político como era aquí, y todo el mundo dice: mira, con este es la salvación de México, con este es la esperanza, con este es la silla
enojado, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, una medicina de su propio chocolate, dice Jehová el Señor. Y hermanos, ciertamente en el tiempo el profeta Ezequiel, en Israel, como en toda otra nación, se edificaban muros de protección. Y mira, de todas partes se hablan de muros y paredes y todos de alguna manera los necesitamos, hasta los hemos construido. ¿Alguna vez has comprado bloque, ladrillo, cemento y contratado un albañil? ¿O tú mismo has puesto algún muro o pagado para que te lo hagan? Porque sabes que necesitamos paredes para protección. Y así era la ciudad de Jerusalén, amurallada, pero vieron a Nabucodonosor, destruyeron los muros, entraron, destruyeron todo en el templo, se robaron todos los elementos del templo, se llevaron a los hábiles y dejaron ahí a los más débiles, que no podían hacer mucho con ellos y se los llevaban. Pero el problema o el peligro más importante o más desafiante para Judá no era Nabucodonosor y su ejército, era el propio pecado de Israel. Era el mal que ellos habían traído sobre sí mismos, porque venía este juicio de Dios, la justicia divina, porque la nación fue hallada culpable. Hermano, qué triste que Dios todavía ofrece su perdón y su gracia y su misericordia, y no haya ese hombre libertador que se pare y la triste realidad se asienta. Una y otra vez ejemplos así encontramos en la Biblia, y quiero mostrarle casos donde vemos cosas en algunos momentos similares y en otros diferentes. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 32, es la historia de Moisés y de la liberación del pueblo de Dios saliendo de Egipto, llevados a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y ustedes saben la historia como primero el llamado de Moisés, él no quería hacer lo que Dios pedía de él, y estuvo ahí forcejeando con Dios acerca de si se rendía o no, y finalmente se rinde, y luego hay esta competencia entre el poder de Dios a través de un hombre llamado Moisés y Faraón, y finalmente en la 10ª plaga, que fue la muerte del primogénito, mueren todos los primogénitos, tanto de hombre como de bestia, incluyendo el hijo mismo de Faraón, y los deja ahí. Y el mar rojo es abierto en el poder de Dios y ellos son librados. Llega el punto que llegan ahí en la península de Sinaí. Si usted ve en un mapa hoy en día donde se une África, donde está Egipto, con Asia, hay ahí como un pedazo de tierra que parece un triangulito con un corazoncito. Esa es la península de Sinaí. Al llegar allí, Moisés sube al monte Sinaí y está recibiendo la ley de parte de Dios, las tablas de la ley por primera vez. Pero pasa el tiempo y el pueblo empieza a tomar decisiones erróneas. Se desespera. ¿Por qué? Porque no estamos viendo claro aquí lo que está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo? Mira cómo se expresa en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, donde había subido para recibir las tablas de la ley, se acercaron entonces a Aarón, el segundo del mando, el sacerdote Aarón, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Imagínate nada más eso. Después de ver el gran poder de Dios con que los ha librado, ahora dice: levántate y haznos dioses. Que pronto nos olvidamos de Dios. ¿Con qué ligereza? ¿Cuál era la provocación? Moisés está tardando. Moisés no está. Vámonos tras otros dioses. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, mira la expresión, no dicen nuestro libertador Moisés, nuestro líder Moisés, nuestro patriarca Moisés, nuestro amado Moisés, este Moisés, como quien dice, este fulano, que quién lo eligió jefe de nosotros, nada más y nada menos que Dios mismo, quien les ha librado, y habiéndoles escuchado a ustedes su clamor, de cómo clamaban por cómo estaban esclavizados en Egipto, y Moisés ni quería tampoco, pero Dios lo levanta, y ahora se expresan de este Moisés, ese varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Como que nos desentendemos de Moisés, ¿verdad? Y Aarón les dijo: mira qué rápido todo el pueblo, hasta el sacerdote se aparta de Dios. Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, hasta los niños, mira, traían aretes de vuestros hijos y de vuestras hijas,
y traérmelos. ¿Y como para qué o qué? Rapidito, cediendo Aarón al deseo popular. También había populismo, ¿verdad? En tiempos de Moisés y Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínate el cuadro. Ahí está un animal de oro y le dicen: ¿te acuerdas de todas las plagas de Egipto? ¿Y te acuerdas del Mar Rojo? ¿Y te acuerdas del maná? ¿Y te acuerdas de toda la provisión? Este becerro que salió de lo que tú traías en tus orejas, este becerro lo hizo. Hazme favor. Y el pueblo se desenfrena y se aparta de Dios. Y qué ridículo es para nosotros leer que eso pase en un pueblo, el pueblo de Dios, que vio de primera mano el mar abierto, hermano. ¿Tú has visto eso alguna vez? El mar abierto, que puedes caminar en medio de él. Ellos sí lo vieron. Y si así se olvidan de Dios, ¿qué podemos esperar de gente como tú y como yo hoy en día? Porque ¿sabes qué? También nos pasa que tomamos pésimas decisiones. A veces hay casos que la gente le da la espalda a Dios, se vuelve de Dios, como por ejemplo, mira, hay gente que se va de la iglesia por nada. La última persona que me viene a la mente que dice que se fue de la iglesia, nada tiene que ver ni con el pastor, ni con la Biblia, ni con ningún maestro, ni con ningún líder, ni con nada de la iglesia. Tiene que ver con asuntos que pasaron allá afuera entre ellos y su familia. Pero yo no voy a venir aquí. Es ridículo, ¿verdad? Tan ridículo como leemos aquí, así de ridículo nosotros le damos la vuelta o la espalda a Dios. Y son errores grandes. Ahora, eso no nomás, entonces bueno, pues ya que cada quien que le vaya como le vaya, y hermano, date cuenta que este asunto provoca la ira de Dios. Así lo leímos en el texto de Ezequiel y así lo vamos a ver en diversos pasajes. Aquí estamos en el pasaje de Moisés. Mira, Moisés baja finalmente después de estar con el Señor. Voy a leer en el versículo 19, pero el Señor le dice que baje porque ellos están desenfrenando. Bueno, finalmente en el versículo 19, 32-19, dice: aconteció que cuando él, Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, mira, el pueblo se desenfrenaba, el pueblo se desnudaba, el pueblo se ponía a danzar y a bailar. Mira, hermano, son cosas bien típicas. Tu vestimenta cambia cuando te estás alejando de Dios. Sí. Y la música que escuchas, y los bailes, y la gente con que te juntas, cambia cuando te alejas de Dios. Qué coincidencia, qué curiosidad, ¿verdad? Y los que no lo quieren hacer son anticuados, son retrógradas. Bueno, así déjalo. Tú quieres irte por el camino del mundo, dale. Pero a mí, déjame a donde estoy. Lamentamos que te tengas que ir, lamentamos que quieras venir e imponer tus nuevas revelaciones o locuras o lo que quieras. Déjanos como estamos. Quisiéramos que estuvieras como nosotros, pero si no podemos y tú estás empeñado en que tienes que hacer lo que tienes que hacer, pues anda y ve lo que tienes que hacer. ¿No le dijo Jesús así a Judas? Ve eso, lo que tienes que hacer. Versículo 20: tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducir a sus dioses, por así decirlo, al polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagínate, ponte a comer agua con metal, es veneno, pero eso escogieron ellos como dioses. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te han hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Respondió: no, Señor, que mi Señor, pues no es para menos. Si así está Moisés, déjame decirte, por encima de Moisés está la ira de Dios que es provocada. Versículo 25: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, lo vil y bajo que cayeron, se puso Moisés a la puerta del campamento. ¿Sabes qué? Alguien tiene que pararse y hacer vallado y ponerse en la brecha. Y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí que Moisés hace, que Dios no encontró en Ezequiel. Y en Ezequiel vino destrucción. Pero mira, ¿a costa de qué? Si hubo muertos a pesar de todo, ese asunto de vida o muerte
cuando nosotros tenemos otra agenda distinta a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque eso es lo que es idolatría, hermano. Cuando tú tienes otros pensamientos, otra agenda, otro mejor camino, otra mejor manera de hacer las cosas, no era lo que estaban haciendo ellos aquí. Y se volvió forma de idolatría y vino la muerte. Mira lo que dice el versículo 26. Se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Y no nada más, síganme los buenos aquí. Es asunto de que el que esté con Jehová vive y el que no está muere. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada. Tú sabes para qué sirve la espada, ¿verdad? Sangre va a ser derramada. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme el dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Pudo haber caído todo el pueblo. 3,000 son muchos, pero dentro de los males, el menor. Fue una cuota baja, porque Dios pudo haber destruido a todo el pueblo. ¿No le había ofrecido también Dios a Moisés destruir a todo el pueblo? La descendencia de Abraham directamente, o de Jacob, y de él, aunque él también era descendiente de Abraham, hacer una nueva nación. Pero mira cómo se pone Moisés haciendo vallado y se pone en la brecha. Versículo 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés entiende lo que Ezequiel decía. Dios buscando un hombre que se pare en la brecha, un hombre que haga vallado. Y aquí, mira, gloria a Dios que sí lo halló el Señor en Moisés. Pero hay tiempos en que no se halla quién. 31. Moisés volvió. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, y hay un ruego, hay alguien intercediendo. Te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, confesando el pecado, reconociendo, buscando el arrepentimiento. Te ruego, ¿qué le ruega? Que perdones ahora su pecado. Y si no lo vas a perdonar, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermano, ¿qué está diciendo Moisés? Señor, yo no quería el papel que tú me diste de ser el libertador del pueblo, pero lo he aceptado, lo he asumido. Y si tú los vas a condenar, condéname con ellos. Porque yo no quería esto, Señor. E hicieron mal, yo no los dirigí a hacer mal. Pero si los vas a consumir, yo te ruego que los perdones. Pero estoy aquí poniendo mi vida misma en la línea. Porque eso de raerme mi nombre de tu libro que has escrito es: quítame la salvación a mí también, si eso fuese posible. Y eso toca el corazón de Dios y le dice: porque pecando contra mí, a ese raerme de mi libro. Voy a dar oportunidad que haya arrepentimiento. Y por eso unos vinieron y unos murieron. Pero qué importante, hermano. Ahora, yo sé que Dios no te está llamando a ser el siguiente Moisés, líder en la nación, o tal vez de aquí alguna vez surja alguien así. Yo no sé. Pero lo que tú y yo debemos hacer es cuidar las malas decisiones de ahí, de tus círculos de influencia, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tus vecinos. Amén. Alguien se preocupa por sus vecinos, tus compañeros en la escuela, en el trabajo, tus familiares, hermano. ¿Quién va a pararse en la brecha por ellos? Y alguien lo tiene que hacer, porque hoy la mayoría somos como el rey Ezequías. ¿Sabes qué hizo el rey Ezequías? Antes de que viniera el cautiverio, del cual leemos en Ezequiel y en los profetas contemporáneos a él, Babilonia, los caldeos llevándose cautivos, Ezequías fue un rey en Judá, y a Ezequías le fue anunciado del cautiverio que habría de venir de Babilonia. Y fue trágica la noticia, pero le fue dicho que no iba a pasar en su tiempo. Y Ezequías dice: de la que me libré, va a venir para tus hijos y tu descendencia. Y dice Ezequías: por lo menos yo voy a morir tranquilo. Qué bonito, qué padre tener un papá así, de que yo voy a estar bien, allá mis hijos, allá ellos que paguen por nuestros pecados. ¿De veras será posible, hermano, que alguien esté así aquí el día de hoy? Mira, mayormente los jóvenes están abajo, pero aquí hay algunos que no tienen hijos todavía. Y no me digas que no te preocupa la siguiente generación. Aunque no tengas hijos, ¿cuánto más debe preocuparnos si eres papá? Yo recuerdo, no sé si alguno haya sido como yo, cuando yo tenía 15 años, cuando yo estaba chavo, me acuerdo muy bien la recámara que yo tenía y cómo estaba acomodada la cama y cómo a veces yo me acostaba ahí en mi almohada, y antes de irme a dormir yo pensaba
casarme, no conocía a quién iba a ser mi esposa, mucho menos a mis hijos, cuántos y de qué género o cómo se iban a llamar. Pero yo recuerdo pensar en ellos y pensar en un futuro para ellos. Alguien aquí era así como yo, de joven. Uno sueña, ¿cierto? No me digas que aunque no tengas hijos, no te importa la siguiente generación. Pero ¿cuánto más que alguien que no seamos como Ezequías? Peor tantito, mira, ¿sabes quién no se preocupó por la siguiente generación? Lot. ¿Quién hubiera querido ser hijo o hija de Lot? Que venían los sodomitas, los homosexuales, a querer tomar a los visitantes que habían venido de parte de Dios a cometer fornicación homosexual con ellos. Y Lot, sabiendo lo que iban a hacer sus hermanos, les llama a él, dice: no hagáis esto, miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón, hagan con ellas lo que quieran. Qué padre tener un padre así. Y el peor tantito, si tú dices, yo le pregunto a las mujeres, ¿quién quisiera un padre como Lot? Como mujer, las ofreció, pero menos mal que Lot no tenía hijos, porque, ¿sabes qué? No dice ahí que hubieran tomado a las hijas, ¿sabes por qué? Porque era una bola de homosexuales, por llamarles políticamente correcto, ¿ok? Que si han tenido hijos, ay Señor, ¿qué les hubiera pasado a los pobres muchachos? ¿Sí? ¿Será posible que oigamos el juicio de Dios y el peligro inminente y que no nos importe todavía pararnos en la brecha y en ser vallado? Malas decisiones, una tras otra, nos llevan a, sin darnos cuenta, la gente se pregunta, ¿cómo llegamos a idolatría? No, mira, yo no quería negar ni a Moisés ni a Dios, yo nomás quería ver un Dios que yo pudiera seguir, una religión que me haga sentir bonito. Y terminaron algunos muertos por eso, por sus propios hermanos, a espada. Otro caso. Pero primero te pregunto, ¿estás dispuesto a pararte en la brecha? Ya no digamos por México. Si decimos que nos importa México, ¿verdad? Cuando de política se trata, todo el mundo está hablando de política, pero ¿quién está hablando? ¿De quién se va a parar en la brecha? ¿A favor de Dios? ¿O delante de Dios, a favor de la tierra? ¿Quién? No, tenemos nuestro gallazo en el partido fulano de tal, allí sí. Pero ¿y eso qué? No importa quién quede, sin Dios este país está perdido totalmente. O tú esperas que de veras venga la salvación después del 1 de junio. Si tú crees eso, te vendo un terreno en el Poto, en el mero cráter. Otro ejemplo de la importancia de que un hombre se pare en el vallado. Jueces 16, si quiere ir o no, se lo leo. Es la historia de cómo cada quien hacía lo que bien le parecía en el tiempo de jueces, era el lema. Dios había mandado jueces, que levantó jueces. El primero de ellos fue Moisés, que empezó a juzgar, y de ahí no había reyes todavía. Eran jueces que juzgaban y mantenían el orden de parte de Dios. Todavía era una teocracia. No era reino, como vinieron a ser, no era democracia, era teocracia. Y la cosa iba muy mal porque exactamente el pecado seguía, la carnalidad, la mundanalidad, el enemigo, como ya le dije, cada quien hacía lo que bien le parecía, y por eso venían pueblos enemigos y los subyugaban y los dominaban y los derribaban, incluyendo los filisteos, los archienemigos acérrimos a lo largo de la historia de Israel, y venían, y por 20 años ya los habían destruido sus aldeas, sus cultivos, asesinaban gente inocente, y era un dominio poderoso. Había gigantes como Goliat, aún en tiempos de jueces, porque obviamente sin Goliat naciones, porque tenían predecesores, y los tenían bien subyugados. Pero Dios levantó un gigante hebreo también, tipo Goliat, pero la versión hebrea se llamaba Sansón. Un hombre diferente, con gran fortaleza sobrehumana, porque venía de Dios. Era un hombre admirado, como no, ¿verdad? Si lo quiere, es el tipo de hombre que quiere más de amigo que de enemigo, porque su mano pesaba, ¿sí?
si la mano de cualquier hombre puede hacerte daño, ahora imagínate la mano de uno que tiene el poder de Dios, la fuerza de Dios, una fuerza verdaderamente sobrehumana. Es lo más cercano que tú puedes encontrar a un superhéroe, pero en la realidad tenía la fuerza del amor o de Superman. Y no sé si traía batimóvil o no, pero era un superhéroe en cuanto a su fortaleza. Sin embargo, tenía problemas. ¿Para qué levantaba Dios a los jueces? Porque en ellos se encontraba lo que buscó en Ezequiel, un hombre que hiciese vallado y que se parase en la brecha. Y si alguna vez hubo tal hombre en tiempos de jueces, fue el hombre Sansón, fue juez. Su fortaleza no era tanto por la larga cabellera, ese era el símbolo del voto que había hecho y tener el espíritu, el poder de Dios. Era varón de Dios y se habían mantenido fieles a los votos, pero tenía un problema de carnalidad. No podía darle un palo con falda porque se iba tras él. Y escogió a las mujeres filisteas, se casó con una de ellas en contra del consejo de sus padres, pero luego los padres mismos funcionando de alcahuetes. ¿Y cuántas veces los hijos? Yo no quiero ir a la iglesia porque ahí me duermo y me aburro y me hacen feo. Mira, hermano, queremos ser amables y queremos tratarle bien y queremos darle la bienvenida, pero no espere que le hagamos piojito. Ahora, si quieren que le hagan piojito, una vez el pastor Doña Ascar dijo, si no te gusta esta aplicación, vete a tal y tal lugar. ¿Y sabes qué hicieron algunos? Se fueron a tal y tal lugar. ¿Y por qué estás allá? Porque el pastor me dijo, qué curioso que para esas cosas sí son bien obedientes, ¿verdad? Cuando te mandan por allá. Pero durante todo el tiempo que estuvo predicándote la palabra de Dios, el buen consejo, ahí sí nunca le hiciste caso. Nada más cuando te dice vete, ya por fin oíste lo que quisiste y le puedes echar la culpa. Y ahora sí me voy, qué obediente. Entonces sí, obediencia selectiva es negligencia. Pero está bien, así es, realmente. Esta mujer realmente no lo quería porque él se le ocurrió, mira, darles una adivinanza a los filisteos y como no se la podían figurar, confabularon con la mujer y la mujer le sacó la adivinanza. No estoy hablando de Dalila todavía, estoy hablando de la primera filistea que tuvo en su vida. Se casó con él y le sacó la respuesta del acertijo y habían apostado 30 vestidos y perdió Sansón. Dice, no hubieran ganado si no hubieran ahí confabulado con mi novia, que no sé cómo les digo, y tiene que pagar 30 vestidos, pero se le ocurre matar 30 filisteos para conseguir los vestidos. Digo, Sansón, puedes conseguir 30 vestidos sin tener que derramar sangre, pero un hombre que no tenía dominio propio, era temperamental y va y mata. Y entonces empieza a subir de tono, venganza tras venganza, le matan le habían dicho a la mujer que si no le revelaba o no le sacaba la respuesta de venganza a Sansón, que iban a matar a su padre y quemarle a ella. De todas maneras, aunque lo hizo, vinieron y lo mataron a él, y vinieron y lo quemaron al padre y la mataron a ella. Y luego, pues Sansón les quema todas sus viñas, cuando amarra todas esas torres, y les quema sus viñas. Y luego va subiendo de tono, luego les mata, de los 30 que había matado, mata 1000 con una quijada de burro. Échate eso, un hombre fuerte. Y va subiendo, mira, Dios le dio poder para juzgar al pueblo, para proteger al pueblo, no para usarlo en sus asuntos personales, pero así pasa hoy en día. Dios te da dones, Dios te da talentos. Por ejemplo, mira, uno bien típico y clásico, Dios te da dones, en la música puedes cantar y no estás cantando. No lo estás usando para Dios. Peor tantito, hay quienes han aprendido a cantar en la iglesia y sus ministerios y van y lo usan allá afuera para hacer dinero. O no cantando en absoluto, o no tocando en absoluto lo que Dios te dio. Dime, ¿cómo se diferencia eso de Sansón? Oh, no, yo sí lo estoy haciendo, pastor. Sí, también podemos darle una embarrada para que no diga. Pero eso no es lo que Dios quiere, porque Dios no te da las sobras, ¿o sí? De los dones y talentos que te dio, te los dio en grande, te los dio en bueno, y nosotros le damos una embarradita. ¿Por qué le digo eso? Mira, la hermanita Lore, que nos ayuda, por ejemplo, con los especiales, cómo batalla para conseguir un especial. Por eso los varones que medio cantamos, pues ahí nos paramos, porque ¿sabes qué? No hay quien quiera cantar. Por el motivo que quieras, tú pasas y le preguntas, ¿por qué no cantas? Te lo digo en privado, mira. El asunto es que Dios te dio un don, Dios te dio un talento y tú no lo estás usando para honra y gloria de Él. Punto.
Pero lo mismo, tienes otros dones, tienes otros talentos en este mundo y los estás usando allá afuera. Y yo no digo, hermano, que no te ganes el fruto de tu sudor, pero Dios te lo dio, hermano, ese talento, ese don, para que de ahí Él te provea de comer, Él te provea de comer, Él te provea para vestir, Él te provea para todas tus necesidades. Es Él. ¿O tú piensas que eres tú? Y así agarró Sansón sus dones y talentos, él era la fortaleza, y los usó para matar a hombres que sí debían matar filisteos, sí, para protección de la nación, pero los estaban matando por sus pleitos personales, carnales, para propósitos mundanales. Y muchos cristianos no somos distintos de la cristiandad en tiempos de Moisés. Gloria a Dios que mandó un líder o un hombre que hiciera vallado. ¿Quién es ese hombre o mujer en tu vida o en tu entorno? Lo mandó en tiempos de Sansón, pero se perdió. Mira, perdió a esa mujer, luego encuentra una ramera, se mete con ella y luego encuentra otra filistea. Te digo, no era cosa de que viera mujer, porque ahí va tras él, por el poder de Dios, pero un hombre carnal. Y luego los filisteos vuelven a confabular con esta mujer, la única de la cual sabemos su nombre, Dalila, de las otras dos anteriores que hubo y ahora la tercera. Y le dicen, revélanos ahora no un acertijo, sino el secreto de su fuerza. Y él juega con ella, dándole respuestas que no son verdad. Y cada vez van a llamar a los filisteos para que caigan sobre él y lo atrapen. Y es como que no te estás dando cuenta, Sansón, que esta mujer no te ama, que es una ramera, que es una seductora, que es una cualquiera. Y todavía ella le ruega y le dice: ay, no me amas como dices que me amas y no me revelas el secreto de tu fuerza para que yo pueda delatarte y que te atrapen los filisteos. Pero ¿a qué grado llega la insensatez del ser humano aún teniendo los dones y poderes de Dios? Y a veces saben que por más que se nos predique, mira, no voy a servir a Dios, así me muera no sirviendo a Dios. Voy a servir a Dios casi sobre mi propio cadáver. Pero por la razón que muchos tienen, no van a servir a Dios con ese don, con ese talento que Dios te dio. Está bien, nada más no te sorprendas que la misericordia y la gracia de Dios son atributos de Él y nos los está dando, pero también la justicia de Dios es un atributo inquebrantable que se derramó sobre el pueblo, y Dios dice: ya viene el castigo, ya viene la ira, quisiera no derramarlo, quisiera hallar manera de perdonarlos, manera de arrepentirme yo, de no tener lo que hacer. Estoy buscando la manera y no hallé a nadie que se parase y hiciese vallado, porque no les importó más, todo el mundo andaba ocupado en lo suyo. Ya se había apartado finalmente el poder de Sansón por su insensatez. Y le reveló el símbolo de su voto que le había hecho para Dios era su larga cabellera. No era que la cabellera tuviera el poder, porque muchos hombres se dejan el cabello largo y son hombres ordinarios. Le raparon la cabeza a Sansón y él no sabía que ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Mira, todavía se veía corpulento, todavía apantallaba, todavía era fuerte, pero ya en una forma meramente ordinaria. Como un hombre fuerte por sí solo, pero ya no con esa fuerza sobrenatural que venía de Dios. Y finalmente lo atraparon. Él pensó que iba a poderse librar de ellos, y esta vez no pudo, porque Jehová ya se había apartado de él. Y le sacaron los ojos inmediatamente para que no viese. Y lo pusieron a trabajar como un buey, trabajando la piedra de su molino, lo pusieron a moler. Y cuando hacían fiesta los filisteos, lo traían como un payaso para que los entretuviera. Y finalmente Dios se apiada de él cuando él ora una última vez, que le dé por última vez esa fuerza para que muera él con los filisteos. Pero ¿en qué momento está juzgando él en su papel de juez de Israel, juzgando a la nación? Totalmente con todos los dones y talentos y capacidades y recursos y habilidades de parte de Dios, y totalmente desviado, perdido de los propósitos de Dios. No pasa muchas veces así, ¿me entienden? Gracias a la carnalidad, gracias a la mundanalidad. Tercer escenario: no solamente tenemos el llamado de Dios para buscar un hombre
que haga vallado y se pare en la brecha en tiempos de Moisés, que no se ha destruido el pueblo, en tiempos de Sansón, mira, en tiempos de Cristo. Cristo vino y ministró, llamó a 12 para que estuviesen con él, los enseñó, los instruyó, predicó, se estableció la iglesia en Jerusalén, murió y fue sepultado, y aún recién resucitado, sus discípulos no entendían. Ellos pensaban, decían los discípulos de Maús, camino a Maús, que ellos pensaban que este Cristo, el Mesías, era ese rey, como Nabucodonosor, como Media y Persia, como Grecia, como los romanos. Ellos pensaban, ahora es el tiempo del judío, del hebreo, y Cristo es nuestro caudillo, nuestro rey, y vamos a hacer trizas a todo este mundo, conquistar por espada. Y Jesús les hizo ver que no era así, que el reino de los cielos opera de otra forma muy diferente. Muy bien, ¿lo entienden? Después de resucitado, Él está con ellos otros 50 días más antes de ascender, 40 días más antes de ascender al cielo, y ellos entienden ahora. En Pentecostés reciben el Espíritu Santo, el Evangelio corre, la iglesia está creciente, está próspera. Pero ¿qué mandato les dio Cristo? Está impreso aquí: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Y el mundo es más grande que en Jerusalén, donde estaban los discípulos. La iglesia en Jerusalén seguía prosperando y creciendo, todo bien, todo saludable, pero ellos se volvieron complacientes, comodinos, y no estaban cumpliendo, ¿sabes por cuánto tiempo? Por 15 años la gran comisión. Nada más estaban ahí en Jerusalén y máximo Judea. Pero no se ve mucho en Samaria, y mucho menos hasta lo último de la tierra. La gran comisión, el evangelismo mundial, es el mandato de Cristo, la comisión de Cristo, hasta nuestros días. Nadie de los 12 o 11 que quedaban, porque uno se ahorcó al haberlo traicionado, nadie estaba yendo por ninguna parte del mundo llevando el evangelio. ¿Por qué? Porque el pueblo se vuelve apático, complaciente, desidioso. Algo como pasa hoy en día también. La iglesia estaba bien, la iglesia estaba avanzando, caminando. Ellos estaban contentos de permanecer en Jerusalén, ahí todos juntitos, apoyándose, protegidos. Pero ¿y el mandato de la gran comisión? ¿Dónde está quedando? Menos mal que para el resto del mundo, mientras el Señor buscaba entre estos primeros 12 y 11 que quedaban ahora, quién separarse por el mundo, quién hiciese vallado por el mundo, y no lo halló. Menos mal que no vino la ira de Dios en ese momento sobre todo el mundo, sino que se buscó de uno entre los mismos hebreos que perseguían a los mismos cristianos, llamado Saulo de Tarso. Pero mira, pasaron 15 años. ¿Sabes qué significa eso? Que muchos se murieron sin Cristo en las otras regiones del mundo. Como Jonás, no quería ir a Nínive a predicar. Se va a Jope en dirección opuesta, y mientras está allá, él durmiéndose en la barca, y luego se desata una tormenta a causa de su rebeldía, y luego que se descubre que es por él, lo tiran al mar, y él piensa, se acabó, y luego Dios manda un pez preparado por él para que lo trague, y lo vomite en la playa, y lo obliga a que vaya a cumplir lo que Dios quiere que haga, y finalmente no le queda otra a Jonás que ir a hacerlo. Pero en todo ese ínter y toda esa larga vuelta, la gente muere diario. ¿Cuántos murieron en Nínive y en Asiria que no pudieron arrepentirse de su pecado y murieron condenados? ¿Te das cuenta? Cada día que estamos no haciendo la voluntad de Dios es un día de condenación para alguien que estaba esperando que nosotros fuéramos y hiciésemos vallado y nos parásemos en la brecha por ellos, y no van a poder tener esa gracia y misericordia de Dios, porque donde tú estás, hermano, hay personas que la única esperanza que tienen ellos no es Morena, eres tú para llevarles el evangelio, y cada día muere alguien. Y aquí pasaron 15 años, gracias a qué? A lo que pasa hoy en día, gente apática,
gente distraída, gente complaciente, gente desidiosa, gente que en otra ocasión, en otro tiempo me decidiría servir al Señor. Llega el día, hermano, en que es demasiado tarde. Llega el día en que vemos parejas que su propia siguiente generación, sus hijos, andan viviendo como el diablo, totalmente perdidos. Padres que son totalmente devotos al Señor, pero nunca se preocuparon por pasar su fe a la siguiente generación. Padres como los de Sansón, permisivos. El niño no quiso hacer caso de los mandatos de Dios. Mira cómo terminó el niño. Terminó siendo un títere de los filisteos. Le sacaron los ojos. Y por eso es que nadie nombra a sus hijos Sansón, aunque fue un líder en Israel, por su buen testimonio y ejemplo. ¿Cómo estamos tú y yo, hermano? ¿Complacientes hoy en día? Mientras Dios anda buscando quién se pare en la brecha, quién haga vallado. Ya hablamos de Saulo de Tarso, vamos a ver su escenario. Mira en Hechos, donde vemos mayormente su historia. Hechos capítulo 7. ¿Dónde aparece Saulo por primera vez? Pues ahí está, en el capítulo 7. Básicamente es toda la historia del primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Está predicando las escrituras que llevan al conocimiento salvador de Cristo. Y la gente está juntándose, pero no con el ánimo por el cual muchos escucharon a Cristo. Está juntándose en ira, en cólera, en enojo. Piedras empiezan a llegar porque no falta quien ya lo quiera ahorcar o matar. Lo matan con una pila de piedras apedreándolo. Pero él termina todo su discurso, que no lo vamos a leer, está largo, en el versículo 53, en el 54, Hechos 7, 54, dice: oyendo estas cosas, la gente se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hay furia, hay enojo, hay crujir de dientes, porque está predicando la verdad, está predicando las escrituras a los hebreos, a los que son descendientes de Abraham, a los que dicen creer en la ley y los profetas, se las predica y se las explica, y están enojados que se las predique. Como a veces pasa hoy en día también, gente que no quiere escuchar predicación. Pero Esteban, mira, él estaba en otro mundo, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Con eso, si ya estaban hasta el colmo, pero esa fue la gota que derramó el vaso. Ellos, entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. Es un cuadro de linchamiento. La apedrearon, y los testigos, mira, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Ahí aparece Saulo por primera vez. ¿Qué es esto de echar sus prendas de ropa a los pies de Saulo? Bueno, porque no hubo un juicio, ¿te das cuenta? No hubo debido proceso. Simplemente alguien predicaba, a estos les cayó gordo, no lo aguantaron, fue un amotinamiento, fue un linchamiento, pero para darle algún carácter de legalidad, la gente dice: yo lo voy a apedrear, yo voy a tener parte de su muerte, aquí mismo el pueblo lo juzga, pongo mis prendas para cuando alguien venga a las averiguaciones previas, se presente mi prenda y yo respondo. No estoy de esos que tiran la piedra y esconden la mano, no escondo. Yo tiro la piedra y ahí está mi prenda, como quien firma, como quien sella de que yo tiré piedra. A mucha honra y a mucho orgullo estamos matando a este hombre que predica el Evangelio, y aquí nos ponemos ante vamos a decir, un agente, un juez o un fiscal principal, Saulo. Y Saulo, gustoso, dice: sí, apedrearlo. Esto es obra buena de parte del pueblo, en echar o apedrear a un hombre, Esteban, que predica el Evangelio. Ahí a los pies de Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fueron sus últimas palabras. Habiendo dicho esto, durmió, dice la Escritura. Descansó en el Señor. Ahí aparece Saulo. ¿Okay? Poco se imaginaba Saulo que es el hombre que Dios anda buscando para que él haga lo que todos sus discípulos antes no han hecho. Capítulo 8. Todavía a Saulo no le cae en mente. Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde, en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo quienes, los apóstoles. ¿Te das cuenta? Los apóstoles no están cumpliendo el mandato de la gran comisión. Lo que está haciendo Dios parece una persecución terrible, parece no tener sentido, parece una cosa mala. Por un lado lo es, pero por otro lado todas las cosas ayudan a bien. Versículo 3, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres. Casi como hombre de las cavernas, ¿verdad? Yo creo que llegaba, los agarraba de las leñas y se los llevaba arrastrados. Y los entregaba en la cárcel. Y luego, el capítulo 9, mira cómo sigue Saulo. Saulo, respirando como todo, ¿verdad? Aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor viene por más. ¿Ok? Pero en eso va camino mira, él ya va a salir fuera de Jerusalén, va camino a Damasco. Ahora, el evangelio, en la gran comisión es llevar el evangelio, no las amenazas de muerte. Lo que está pasando aquí es que el Señor está viendo a este hombre Saulo cómo persigue a los cristianos y dice, ¿cómo me sería útil un espíritu, un ánimo, una pasión, un entusiasmo como el de este hombre, pero en aquellos 11 que me quedan? Porque están ahí más vatos, tranquilos. Si le pudiera yo cambiar la visión un poquito a Saulo, y él ya va saliendo de Jerusalén a ir haciendo la obra que Dios no le está encomendando. Por eso dice, así como ese, yo quisiera uno en mi equipo y se lo encuentro en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estabas de testigo cuando mataron a Esteban, ¿verdad? Y a tus pies echaron las prendas de ropa, los que lo apedrearon, y tú diste aprobación. Y verdad que no te la acabas, verdad que no puedes dormir tranquilo, porque viste con la gloria que murió Esteban y cómo pidió el perdón por ustedes y cómo pedía a un Dios que tú pareces, que dices servir, pero pareces no conocer, y pataleas y forcejeas y no duermes en paz. Y de una cosa tienes que dar cosas o pataleos contra ese aguijón que te pica y te pica y te pica. Pablo dice, ¿cómo supiste? Y le dijo, temeroso y temblando, ¿cómo sabe? Y dice que es Jesús, y yo persigo a sus seguidores. Y dice, no, esto es algo que yo nunca he visto y yo necesito en mi corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, sigue tu camino, entra a la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. A Ananías se le aparece el Señor y le da una visión de que va a llegar Pablo a Damasco, que lo reciba. Y Ananías, que tiene miedo por la fama de Saulo, le dice en el versículo 13 a Ananías, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre, Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y ahora viene a Damasco. Dice, sí, pero tranquilo, es un siervo escogido. Dice, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los quienes, gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo nunca olvidó esa visión celestial, ni su llamado, ni él quería, mira, da testimonio, él quería morir, igual que Moisés. ¿Te acuerdas? Moisés, dar su propia vida a favor de su propio pueblo. Y Pablo también da testimonio que estaba dispuesto a morir por la salvación de Israel, igual que Moisés, si fuera necesario. Y sin embargo el Señor le dijo en el capítulo 22 de Hechos y el versículo 18, el Señor le dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo le dice, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, Pablo dice, ¿qué le dijo Jesús? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hermano, y tú y yo batallamos siquiera para dar un monedero misionero, para que un equipo vaya y lleve el evangelio. Hay quienes hasta se quejan de que el pastor salga y ministre en otros lugares. ¿Sí o no? Ajá. ¿Ok?
Entonces ve tú para que no vaya yo, pues. Ve tú y predícales. ¿Sí o no? Porque nuestra misión es cerrada como la de los apóstoles, que no estaban cumpliendo el mandato de Dios. Y estaban muy cómodos ahí. Aquí mira nuestra iglesita, Jerusalén. Yo, mi, conmigo y los míos. Y lo que dice Dios, allá ellos. No, hermano. Abre los ojos. Dios anda buscando hombre que se pare en la brecha y haga variar. Y es triste que a veces los que más juzgan son los que menos apoyan a los que quieren ir. Amén. Pablo por sí solo hizo más por el evangelismo mundial y la gran comisión que todos los esfuerzos de los otros 11 combinados. Wow, qué tremendo. ¿No quisieras ser tú usado grandemente por Dios? Dije, ¿no quisieras ser tú ser usado grandemente por Dios? Pues eso espero, hermano, porque la actitud muchas veces dice, no, yo quiero ser mejor como los otros 11 que estaban bien comodinos. ¿Sabes cómo tiende a ser a veces la iglesia si no lo cuidamos? Como iglesias del pasado que ministraban. Mira, las iglesias fuertes del siglo XIX eran las iglesias inglesas que enviaban misioneros por todo el mundo. Y hoy Inglaterra es campo misionero. Y Estados Unidos ha sido la que en el siglo pasado ha enviado misioneros. Pero ¿sabes qué? Ya no. Sigue mandando, sí. Y sigue siendo tal vez la fuerza más grande. Pero ya no es la fuerza creciente. Es México y América Latina. Abre tus ojos, hermano. Y no es para que digan, sí, viva México. Échale ganas porque si no vamos a terminar igual que los demás. Si no tenemos cuidado. Porque los mismos indicios y síntomas y tendencias estamos dando muestras de también nosotros. Si no tenemos cuidado, vamos por el mismo camino. Qué bonito que uno pueda llegar al día de su muerte y decir, como Pablo le dijo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida o mi muerte está cercano. A todos nos va a llegar. Y mira, ya estamos todos ahí porque el tiempo de la venida de Cristo está igual de cercana que Pablo hablaba de su partida. Amén. Pero mira cómo termina y dice, he peleado la buena batalla. Todo el mundo batalla o pelea en algo, pero Pablo dice, he peleado la buena batalla, porque hay muchos que hablan de la batalla mala. ¿Cómo era? Que andaba haciendo la batalla popular, de lo que el pueblo decía, ay no dioses, porque el pueblo lo que pide. Y lo que Dios dice que Sansón peleando batallas con los filisteos, sí, pero no a nombre de Dios, no a nombre de Israel, a nombre propio, a nombre de sus apetitos e instintos carnales, mundanales. Los del Nuevo Testamento, de la iglesia de Jerusalén, sí, está funcionando la iglesia de acuerdo, pero no a nombre de Cristo o de la gran comisión del mandato de Cristo, a nombre de lo que a ellos les parece plácido y cómodo. Pero finalmente llega uno que se pone las pilas con ánimo, con pasión, con entusiasmo, con todas sus fuerzas, como hacía antes el mal, que él no lo concebía como mal. Él pensaba que él hacía el bien al perseguir a los cristianos según su ley religiosa judía. Él pensaba que él estaba persiguiendo gente pagana, gente idólatra, gentiles. No fue sino hasta que el Señor le corrigió la misión. Ahora digo, con el mismo entusiasmo y pasión y ánimo, quiero hacer la buena obra de Dios. Por eso, habiéndole corregido la misión del Señor, dice, ahora sí puedo decir que he peleado la buena batalla. Antes peleaba y batallaba, pero no era tan bueno. Ahora sí, peleé la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cuánta gente llega a su lecho de muerte y dice, ay Señor, otros añitos más, no estoy listo, todo lo que me falta, todo lo que no he hecho? Jesucristo, cuando terminó su obra, dijo, he terminado, consumado es, telestai. Terminó, como Pablo, he guardado la fe. No todo el mundo la guarda. Hay que decir que le da la espalda al Señor. Y la fe. Por lo demás, dice el mismo apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman
su venida, los que tienen las pilas bien puestas, los que están alineados con el programa, los que entienden el llamado de Dios de pararse en la brecha y hacer vallado de parte de Él a favor de la tierra para que Él no la destruya. ¿Estás tú ahí, hermano? Yo tengo por acá mi chamba, mi negocito. No, yo tengo por acá una campaña, porque esta sí, esta es la buena. Siempre es la buena. Siempre es la buena. Para que el año que viene, a los 2 o 3 años, no fue la buena. Pero es una buena distracción, eso sí es, de donde debemos estar. Y finalmente, mira, otro ejemplo más de la búsqueda de Dios por alguien que haga vallado y se pare en la brecha. Vemos a Moisés en tiempos de malas decisiones del pueblo. Vemos a Sansón en tiempos de necesidad, pero perdido por su carnalidad. Luego vemos a los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero luego haciendo desidia, complacientes, distraídos. Luego sí vemos a alguien que les pone la muestra, como Saulo de Tarso, que cambió la S por P y se volvió Pablo y hace la buena obra. Pero finalmente, mira, aunque en Isaías, aparte de Ezequiel, en Isaías hay un llamado similar, bien conocido, en el capítulo 6, versículo 8, usted ha oído las palabras de cómo Isaías da testimonio de oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Él no es contemporáneo con Jeremías, Ezequiel y Daniel. Él es contemporáneo del tiempo del cautiverio de Israel y la destrucción del reino del norte, unos 150 años atrás. Y es la primera vez en la Biblia que tú encuentras un tipo llamado así: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Pero déjame decirte, Isaías no fue el primero en oír esas palabras. Tal vez en la Biblia sí, pero mucho antes de la fundación de la tierra, cuando la familia divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo miraban en los pasillos del tiempo a lo largo el pecado y depravación de la humanidad devastado, camino de condenación, viendo la necesidad de un gran amigo que se parase e hiciese vallado por ellos. De lo contrario, terminarían perdidos y condenados. Y el panorama sombrío. Hubo uno en gloria que se puso de pie delante del Padre y dijo: Padre mío, yo iré. Me tendré que hacer hombre primero, pero dejaré mi trono de gloria. Por eso Pablo sabía bien lo que escribía en Filipenses capítulo 2, donde dice en versículo 5: haya pues en vosotros este sentir o esta pasión, esta mente, este ánimo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Dios, el Hijo Jesucristo, estuvo dispuesto a pararse en la brecha y a ser vallado por ti y por mí, a favor de nuestra salvación, en contra de la condenación que merecíamos, hermano, ¿no merece Él que tú y yo nos paremos por Él? Lo merecen nuestros hijos, lo merece la siguiente generación, lo merece alguien que sepa, decimos amar a México, lo merece nuestro México, ¿sí o no? Lo merece alguien, pero si no encuentras a nadie más en este mundo por quien hacerlo, hazlo por quien ya lo hizo por ti, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me temo que aún así, viendo los diversos ejemplos y causas, pros, contra, resultado, el estudio no nos es suficiente como para decir: heme aquí, yo lo haré. Y qué triste que en nuestro tiempo la historia se repita, pudiendo tomar la decisión, porque eso fue lo que Cristo hizo. Nadie lo obligaba, Él no tuvo que ir a la cruz. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él pudo habernos dejado, condenarnos y morir, y Él permanecer un Dios bueno y justo. Y hubiera sido justo, como declaró en Ezequiel, el profeta, pero halló el camino de la gracia y de la misericordia, y se sigue necesitando hoy en día quien se pare en la brecha. Por eso es que los ángeles cantaron cuando María abrazaba a su primogénito: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. No condenación, no fuego eterno, en la tierra paz, buena voluntad, gracia, misericordia para con los hombres. No nomás es un cántico bonito,
porque lo opuesto nos venía. Pero hubo uno que tomó una decisión solemne. Y eso es todo lo que Dios quiere de ti. No que seas el líder de la nación, ni siquiera que vayas a la cruz, no que tengas la fuerza de Sansón, no que te conviertas en un apóstol. ¿Sabes lo único que Dios quiere? Una solemne decisión, determinación. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Tu disponibilidad. Tu disponibilidad. Tal cual eres tú, con tus dones, muchos o pocos, tus talentos, grandes o limitados, tu propia disponibilidad, allí tal cual como eres, como Dios te hizo, allí tal cual, así como Dios te quiere, nada más. Una ilustración y nos vamos. El ejército de salvación, vivió su mejor momento en la historia bajo el liderazgo de su fundador, el general William Booth, en Londres, Inglaterra, con el alcance verdadero de lo que hoy difícilmente se ve. El evangelio corría por los dominios de la Gran Inglaterra, la Gran Bretaña, por muchos lugares del mundo todavía. Y se le preguntó al general Booth a qué se debía, cuál era el secreto de la efectividad de ese ministerio y de él como líder espiritual. Y la respuesta se explica sola, es muy simple. Él dijo, este es el secreto, Dios tiene todo lo que hay en mí. Ese es el gran secreto del ejército de salvación bajo el liderazgo de su fundador, general William Booth, donde hubo gran efectividad y grandes resultados. Dios tiene todo lo que hay en mí. No hay nada en mí o mío que Dios no tenga, porque no esté rendido a Él. Hay hombres con mejores mentes que yo, con mejores grados, con mejores oportunidades, con mejores recursos, pero desde el día en que puse mi corazón en los más pobres y necesitados de Londres y ver lo que Dios podía hacer, Jesucristo podía hacer por ellos, yo decidí que Dios debía tener todo de William Booth. Dios debía tener todo de mí. Y si algo bueno se ha logrado, es porque Dios hoy tiene toda la adoración de mi corazón. Y Dios hoy tiene todo el poder de mi voluntad. Y Dios hoy tiene toda la influencia de mi vida. ¿Es demasiado pedir? Pregunto. La respuesta es tuya. La respuesta para algunos podrá ser, no, eso es demasiado. Jesús le pidió a uno que quería dar la vida eterna, que vendiera todo, que lo regalara a los pobres, y que viniera y le siguiera. Sí quería la vida eterna. Y aquel decidió que eso era mucho. Que Dios tenga todo de mí, no. ¿A cambio de qué? ¿De salvación, vida eterna? No, no vale la pena. Escogió aquel. Pero el secreto de este hombre dijo, sí vale la pena. ¿Es demasiado pedir de Dios por ti, tu disponibilidad? Parece la brecha que hagas bañado. Dios sigue buscando a alguien que lo haga, que haga bañado y se pague. ¿Será posible que en ti pueda encontrar a alguien que haga la diferencia? Tal vez no para todo México, tal vez no para todo el mundo, pero tal vez sí para ese grupito, ese círculo de influencia que si tú no lo alcanzas, nadie más lo va a hacer. Padre, ayúdanos, Señor, hoy en esta tarde a entender la situación en Ezequiel, asunto de vida o muerte. La ira de Dios ahí se derramó porque no se halló a nadie. En Moisés se halló y aún así algunos murieron. ¿Por qué? Porque no se alineaban con tu propósito. Lo mismo pasó en Sansón, muchos murieron. No propiamente por los propósitos de Dios, eran los propósitos personales de Sansón, porque él se había apropiado los dones que tú le diste, Señor, para uso personal. Eso es un robo, Señor. Es como aquel que malversa fondos de una corporación o toma recursos de la empresa y los usa para sus propios propósitos. Le llamamos corrupción, pero si Dios te da dones y talentos y los usa a uno para su propio propósito, es lo mismo. O aquellos que vieron la obra de Dios consumada, de Jesucristo y la iglesia marchando, pero no cumplieron del todo la gran comisión. ¿No es eso como el pecado de rebeldía, como Saúl, que obedeció a medias, el mandato de destruir a los amalecitas,
cuando fue destituido del reino. Ayúdanos, Señor, a entender el espíritu de Saulo, que con tesón, con ánimo, con todas sus fuerzas y fortaleza, hacía lo que era contrario a la voluntad de Dios en ignorancia, pero una vez corregida su visión, una vez que tuvo encuentro con Cristo, corrió con el mismo, si no es que mayor ímpetu, fortaleza, ánimo, entusiasmo, pasión para prepararse en el vallado. ¿Y qué diferencia? Uno hizo más que los otros 12 combinados, todos juntos. Más aún, Señor, tenemos el ejemplo en gloria de la decisión que tú tomaste, de tú, Señor, hacer la diferencia para nuestra salvación. Señor, ayúdanos a entender que de todo lo que nosotros hacemos en esta vida, nada hay más importante, Señor, que nosotros pararnos en la brecha por alguien que no lo puede hacer por sí mismo, de ser vallado a favor de alguien que ni siquiera entiende este mensaje. Pero tú nos has hablado a nosotros. Habrá alguien aquí en esta mañana que diga: pastor, Dios me habló a mí. Yo quiero ser ese hombre o mujer. No todo el mundo lo va a hacer, ¿sabes qué? Siempre va a haber a quienes no les importa un comino. Pero hay alguien aquí que diga: pastor, yo quiero ser ese hombre o mujer. Hermano, es asunto de vida o muerte en cada episodio de la historia. Aún cuando somos decidiosos, alguien está muriendo y condenándose. ¿Puede ver tu mano? ¿Habrá alguien así? Amén. Amén. Todos puestos de pie, ¿no? Todos puestos de pie. Ya terminamos. Puestos de pie. Ya no toca. Si estás en serio, si no es una predicación más para ti, si es una decisión que de veras quieres tomar delante de Dios, te invito a levantar tu mano. Visítalo. ¿No has visto ya suficientes ejemplos de tan solo hijos de la siguiente generación que se pierden? ¿Qué esperanza hay para el nieto? A lo mejor no los tienes todavía, pero no me digas que no piensas en ellos. Yo a los 15 años pensaba en mi familia que yo iba a tener y ni idea. Pasaron años y años todavía antes de que eso se diera. Y ni era salvo. No me digas, hermano, que no te importa la siguiente generación. El altar está disponible para ti. El temor de una predicación así es si todavía llega a tiempo o si ya no será demasiado tarde. Porque ya hay muchos, oíste del que desde a los 17 años, en lugar de pararse y hacer vallado, esa gente de muerte acaba de pasar, otro más. Muchachito matando gente, tomando armas. ¿Te das cuenta que no es cosa de juego? ¿Quién se va a parar y hacer vallado? ¿Quién va a hacer la diferencia? ¿Vamos a dejar que el mundo siga? ¿Vas a buscar a alguien más y tú dices: yo voté porque yo pensaba que esa era la esperanza, para que te des cuenta que la esperanza fue nula, fue cero? Solamente en Cristo hay verdadera esperanza. Solamente en Él puedes confiar. Habrá alguien aquí que diga: pastor, si yo muriera hoy, no estoy seguro de mi salvación, no sé a dónde iría mi alma, ore por mí. ¿Habrá alguien? ¿Podría orar por usted? Levante su mano. Alguien así. Yo necesito saber si tengo la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, la vida eterna. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí. Levante su mano, manténgala en la alta.